Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que ocurre en el apasionante mundo del espectáculo. Yo soy y como siempre estoy aquí lista para traerles la información más jugosa y explosiva del momento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos enamoró a todos, que nos hizo creer en el amor de telenovela, pero que, como suele suceder, la realidad fue muy diferente a lo que vimos en pantalla. Así es, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos aquí en Latinoamérica. Todos recordamos la magia que irradiaban juntos, la química innegable que traspasaba la pantalla. La confirmación de su romance fuera de la ficción nos hizo suspirar a muchos, soñando con un amor tan puro y sincero como el que parecían tener. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y hoy vamos a desenterrar una historia que, si bien ya conocemos el final, aún tiene muchos secretos guardados bajo llave. Pero antes de que entremos de lleno en el escándalo, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, déjenos un like si les gusta el contenido que preparamos para ustedes con tanto cariño. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la ruptura entre Hande y Kerem fue un shock para muchos de sus fans. Las teorías sobre las razones de su separación abundaron en las redes sociales, desde diferencias irreconciliables hasta terceros en discordia. Pero ahora una nueva bomba ha explotado en el mundo del espectáculo turco, la filtración de supuestos audios que revelarían una guerra secreta entre los actores. ¿De qué se tratan estos audios? ¿Qué secretos se esconden? Bueno, según lo que se ha difundido, estas grabaciones contienen conversaciones privadas entre Hande y Kerem, así como con sus respectivos equipos de trabajo, en las que se evidenciaría una tensión constante, desacuerdos profesionales y, lo más impactante, fuertes críticas mutuas. Imagínense la escena, dos personas que se muestran enamoradas ante las cámaras, pero que, detrás de escena, están librando una batalla campal. Una situación que, si se confirma la autenticidad de los audios, pondría en tela de juicio la imagen de pareja perfecta que proyectaban. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado o desmentido la veracidad de estos audios. Sus representantes han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más la especulación. Pero como buenos detectives del espectáculo que somos, vamos a analizar la información que tenemos disponible y a sacar nuestras propias conclusiones. Uno de los puntos más comentados de los audios es la supuesta rivalidad profesional entre Hande y Kerem. Al parecer, existía una competencia constante por destacar en la serie, por recibir mayor atención de los medios y por ser considerados los verdaderos protagonistas. Algunos incluso afirman que esta rivalidad se extendió a sus proyectos posteriores a Sen Kalkam, generando una tensión que terminó por afectar su relación personal. Profundicemos en este punto. La serie Sen Kalkam catapultó a la fama a ambos actores. Antes de la serie, Hande ya gozaba de cierta popularidad, pero Kerem, aunque conocido, no tenía el mismo nivel de estrellato. Esto, según fuentes cercanas a la producción, generó ciertas inseguridades en Kerem, quien sentía que Hande recibía más atención por parte de los medios y los fans. Los audios filtrados, si son reales, parecen confirmar esta teoría, con Kerem expresando frustración por lo que él percibía como un trato desigual. Hande, por su parte, también se habría sentido frustrada por la constante necesidad de Kerem de compararse con ella, lo que generaba tensiones y discusiones en el set de grabación. Otro aspecto que ha llamado la atención es el supuesto comportamiento de Kerem hacia Hande. En algunos de los audios filtrados, se le escucha haciendo comentarios despectivos sobre la actuación de su entonces pareja, criticando su falta de profesionalismo y su supuesta dependencia de la fama que le había dado la serie. Unas declaraciones que, de ser ciertas, revelarían una faceta muy diferente del actor, una faceta que contradice la imagen de hombre encantador y caballeroso que siempre ha proyectado. Analicemos este punto con mayor detalle. En los audios atribuidos a Kerem, se le escucha criticando la preparación de Hande para las escenas, sugiriendo que ella no se tomaba en serio su trabajo y que dependía demasiado de su belleza para conseguir el éxito. Estas críticas, según fuentes cercanas a Hande, la afectaron profundamente. Ella siempre se había esforzado por demostrar su talento como actriz y sentía que Kerem no valoraba su trabajo. Además, se rumorea que Kerem era muy celoso y posesivo, lo que generaba constantes discusiones entre ellos. Hande, que siempre ha sido una mujer independiente y segura de sí misma,
se sentía sofocada por el control que Kerem intentaba ejercer sobre ella. Por su parte, Hande también habría expresado su frustración con Kerem en conversaciones privadas. Según los audios, la actriz se sentía presionada por las constantes exigencias de su pareja, quien al parecer tenía una visión muy diferente sobre cómo debían manejar su relación y su imagen pública. Además, se rumora que Hande estaba cansada de los celos y la inseguridad de Kerem, lo que generaba constantes discusiones y malentendidos. Profundicemos en la perspectiva de Hande. Según personas cercanas a la actriz, ella sentía que Kerem quería controlar todos los aspectos de su vida, desde su carrera hasta su vida personal. Él, al parecer, tenía una visión muy tradicional de la relación y esperaba que Hande se adaptara a sus expectativas. Esto generaba constantes conflictos, ya que Hande no estaba dispuesta a renunciar a su independencia y a sus propios proyectos. Además, se rumorea que Kerem presionaba a Hande para que hablaran públicamente de su relación de una manera que ella no se sentía cómoda. Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal y sentía que Kerem quería exponerla demasiado a los medios. Pero la cosa no termina ahí. Los audios también revelarían la presión que ambos actores sufrían por parte de sus representantes y de los productores de la serie. Al parecer, existía un interés económico muy grande en mantener la imagen de pareja perfecta, lo que los obligaba a fingir un amor que, según los audios, ya no existía. Una situación que, sin duda, debió ser muy difícil de sobrellevar para ambos. Este es un punto crucial en toda esta historia. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras industrias, se basa en la imagen y en la percepción pública. La pareja Hande Kerem era un activo valioso para la serie Senkalkam y para sus respectivas carreras. Sus representantes y los productores de la serie eran conscientes de esto y, al parecer, hicieron todo lo posible para mantener la imagen de pareja perfecta, incluso cuando la realidad era muy diferente. Según fuentes internas, se les exigía que asistieran juntos a eventos públicos, que publicaran fotos románticas en sus redes sociales y que hablaran de su amor en entrevistas. Esta presión constante, sin duda, contribuyó al deterioro de su relación. La necesidad de fingir un amor que ya no sentían debió ser agotadora y frustrante para ambos. Ahora bien, es importante recordar que estos son solo rumores, especulaciones basadas en la filtración de unos audios cuya autenticidad aún no ha sido confirmada. Sin embargo, la repercusión que han tenido estas grabaciones en el mundo del espectáculo turco es innegable. Muchos fans se sienten decepcionados y traicionados, mientras que otros prefieren esperar a que Hande y Kerem se pronuncien al respecto. La reacción de los fans ha sido variada. Algunos se niegan a creer que los audios son reales y acusan a los medios de comunicación de inventar historias para dañar la imagen de Hande y Kerem. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y traicionados, ya que creían en la imagen de pareja perfecta que proyectaban. Muchos fans han expresado su apoyo a Hande y Kerem en las redes sociales, pidiéndoles que se pronuncien al respecto y que aclaren la situación. Sin embargo, hasta el momento ambos actores han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más la especulación. La falta de comunicación por parte de Hande y Kerem ha sido criticada por algunos fans, quienes consideran que tienen la responsabilidad de aclarar la situación y de explicar lo que realmente sucedió. Y es que, más allá de la veracidad o no de los audios, lo cierto es que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin. Una historia que nos enseña que en el mundo del espectáculo, la realidad suele ser muy diferente a lo que vemos en pantalla. Una historia que nos recuerda que incluso las parejas más perfectas tienen sus propios problemas y secretos. Esta historia sirve como un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo están sujetas a presiones y expectativas únicas. La constante exposición pública, la necesidad de mantener una imagen perfecta y la presión de sus representantes pueden tener un impacto devastador en una relación. La historia de Hande y Kerem, si los audios son reales, nos muestra que incluso las parejas que parecen perfectas desde el exterior pueden estar luchando con problemas internos y secretos ocultos. Es importante recordar que los famosos son personas reales con sentimientos y que sus relaciones no son inmunes a los desafíos y las dificultades. ¿Qué les parece toda esta información? ¿Creen que los audios son auténticos? ¿Creen que Hande y Kerem nos estaban engañando desde el principio? Déjenos sus comentarios, queremos saber su opinión. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba turca que hemos destapado juntos. Hemos hablado sobre la filtración de unos supuestos audios que revelan una guerra secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin,
una rivalidad profesional, fuertes críticas mutuas y la presión de mantener una imagen de pareja perfecta que al parecer, ya no existía. Además de los audios, otras fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles sobre su relación. Se rumorea que Kerem era muy controlador y que quería que Hande se adaptara a su estilo de vida. También se dice que él era muy inseguro y que celaba a Hande con otros actores. Estas actitudes, según las fuentes, generaron un ambiente de tensión y desconfianza en la relación. Por su parte, Hande se sentía sofocada por el control de Kerem y quería tener más libertad e independencia. Estas diferencias irreconciliables, sumadas a la presión mediática y a la necesidad de mantener una imagen perfecta, terminaron por destruir la relación. Gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que lo más importante es tomar esta información con pinzas y esperar a que los protagonistas se pronuncien al respecto. Mientras tanto, podemos seguir analizando la situación y sacar nuestras propias conclusiones. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que la fama y el éxito no garantizan la felicidad en el amor. A veces, las relaciones más perfectas desde el exterior pueden estar llenas de problemas y secretos. Es importante recordar que los famosos son personas reales con sentimientos y que merecen respeto y privacidad, incluso cuando están en el ojo público. No olviden dejar sus comentarios sobre qué les pareció esta historia, si creen que hay gato encerrado, o si simplemente fue una relación que no funcionó. Nos encanta leer sus opiniones y generar debates interesantes. Quiero que usen la sección de comentarios para compartir sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones sobre esta historia. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos en el futuro? ¿Creen que la filtración de los audios dañará sus carreras? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba turca, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima, mi gente bonita. Besos. Y antes de despedirme, quiero hacer una última reflexión. La historia de Hande y Kerem nos enseña que es importante ser auténtico y honesto con uno mismo y con los demás. No podemos vivir fingiendo ser alguien que no somos o mantener una imagen que no es real. A la larga, la verdad siempre sale a la luz y las consecuencias pueden ser devastadoras. Es mejor ser honesto desde el principio y construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. La fama y el éxito son importantes, pero no lo son todo. Lo más importante es ser feliz y vivir una vida auténtica y plena. Hasta la próxima.